Tenemos la lista de cambios de la actualización del parche 1.12.2 de Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Sí, con la nueva actualización en el DLC, únicamente en el DLC, se va a hacer el cambio de las bendiciones del Reino de las Sombras. ¿Qué quiere decir esto? Ha habido algunos cambios, tanto en el daño recibido como en el daño que tú realizas. Se los digo más técnico. La negación de ataque y de daño se ha incrementado durante la primera mitad de la cantidad máxima de bendiciones del Reino de las Sombras. Esto quiere decir que de nivel 1 a nivel 10 vamos a tener una mejora sustancial según cada nivel. Acá se los muestro mucho mejor. Por ejemplo, en el ataque, se los voy a estar dejando cómo va subiendo el ataque. Por ejemplo, antes el nivel 10 sería con esta actualización el nivel 7 en cuanto al daño. Y también pasa un poco con la defensa. Y luego lo que sería la segunda mitad ahora es un poco más gradual, porque antes pasaba que en la segunda mitad como que mejoraba demasiado. Aquí ahora es un poquito más gradual, es un poco más poco a poco, y también tener en cuenta que se ha aumentado ligeramente la negación de ataque y de daño otorgada por el nivel máximo de la bendición del Reino de las Sombras. No es demasiado sustancial, se lo voy a estar dejando aquí los puntos, pero para que tengas una idea, antes era 2.00 y ahora es 2.05. Tampoco las mejoras son que vas a hacer, en vez de pasaste de hacer 1000 de daño, vas a pasar a 2000 de daño. No, las mejoras es un pequeño porcentaje, nada, pero que seguramente esto va a ayudar contra ciertos jefes o en algunos momentos técnicos, porque había gente que se está quejando mucho de que las bendiciones en verdad no estaban mejorando demasiado. Yo la verdad, el DLC sí es difícil, pero es difícil como tiene que ser un Souls. Tienes que agarrarle la manía, tienes que investigar, tienes que buscar, tienes que prepararte y así enfrentarte a los jefes y a los diferentes enemigos y tratar de cometer los menores errores posibles. Pero acá les estoy dejando tanto el daño como la defensa. La defensa pasa exactamente lo mismo que el daño. Es una reducción menor para que ustedes puedan recibir tanto menos daño como también hacer un poquito más de daño, pero no es algo que tú digas, hey, ahora el DLC es demasiado fácil, o por lo menos no a mi parecer. Además, es muy importante, muchachos, arreglaron un poquito la optimización de los fotogramas, es decir, de los FPS, y es que había un problema, un bug donde se activaba el ray tracing automáticamente y esto al parecer generaba un problema con la optimización dentro del juego y por eso en algunos casos los FPS bajaban demasiado, o sea, pero una cosa de loco, que si de 60 a 8 y así. Entonces es muy recomendable que vayan al sistema y vean que su ray tracing no esté activo en caso de que ustedes lo hayan puesto para que no estuviera activo, pero también arreglar un poquito eso, lo que es la optimización, y si quitas esta opción al parecer vas a tener más fotogramas por segundo dentro del juego. Sin más, muchachos, este es el video de hoy y mañana vamos a estar probando esta actualización porque hoy miércoles me lo tomo de descansito de los directos y ya mañana volveremos al Reino de las Sombras en Elden Ring.